Entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Roque Espaillat, el cobrador, quien es candidato presidencial del partido Esperanza Democrática y que debuta en el Telematutino 11. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días, bienvenido. Doctor, hay muchas inquietudes y tenemos muchísimas preguntas, pero una primera es como para acercarnos a usted y a usted acercarse al público. Es decir, ¿cómo usted, médico, docente, empresario, se mete en la política y el término el cobrador? Mire, es una o el apodo. Sí, es una pregunta que la respuesta me resulta difícil, porque yo no puedo precisar fecha o hecho donde yo hice el crossover a la política, porque a mí nunca me ha interesado la política. ¿Cómo y por qué está aquí entonces? ¿Cómo se porque me niego a quedarme sin patria. Porque ante los desafíos que tiene el país, no hacer nada no es una opción. Todos debemos involucrarnos y ser parte de generar las soluciones que el país necesita. Y esas soluciones ya no nacen de la partidocracia tradicional, porque no podemos buscar las soluciones en quienes son el problema. Aquí hay que refundar esta nación, de pies a cabeza, hay que rehacerlo entero. Y eso solo puede nacer del corazón de los ciudadanos. Por eso estamos en esto. ¿Y el cobrador? Bueno, porque todos los dominicanos y dominicanas debemos convertirnos en cobradores de una clase política que nos ha empobrecido. Una clase política donde más del 95% de los políticos son ricos o muy ricos. Pero no nos dicen a nosotros la fórmula de esa riqueza. Para nosotros los ciudadanos ser tan ricos como ellos. Y tenemos que cobrarle esa factura. En los últimos 30 años, todo lo que nos han gobernado han manejado más de 300.000 millones de dólares, Jacqueline. Dinero suficiente para hacerle un segundo piso a este país, donde cada dominicano pueda tener una casa, un carro y 200.000 pesos en el banco. Y sin embargo no se resolvió uno solo de los problemas vitales de este país. ¿Sabes lo que son 300 billones de dólares en manos honestas? Y tenemos un país no solo hermoso, sino un país rico. No es verdad que República Dominicana es un país pobre. Eso no es verdad. Es un país que los políticos nos han empobrecido. Ahora, doctor, usted se supone que para llegar a la posición que ostenta hoy día y de lanzarse como candidato presidencial, habrá estudiado la historia dominicana. Y si nosotros vemos desde la génesis de nuestro país, cómo nace, cómo se desarrolla el paso por la dictadura trujillista y otros dictadores que nos gobernaron, hasta llegar al punto donde estamos hoy. Usted dice que no se puede quedar indiferente ante el estado de situación que vive la República Dominicana. ¿Cuál es su diagnóstico frente a un país que es referenciado modelo en crecimiento, en desarrollo con otros países del área? Tenemos una desigualdad enorme, pero también tenemos logros que exhibir, como lo que se ha hecho en el turismo, el tema de la infraestructura, los negocios que se hacen en la República Dominicana. Diríamos que estamos viviendo frente a dos países diferentes. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico suyo que lo lleva a la conclusión de que no se puede quedar indiferente y que este país hay que refundirlo? Pero vayamos a la emergencia de un hospital, vayamos a una escuela pública. Nosotros no podemos asumir que el hecho de que la infraestructura del país haya mejorado, pero también hemos cogido más de 60.000 millones de dólares prestados en los últimos 20 años. Hemos pagado el precio correcto por esas infraestructuras. O sea, no podemos pretender, los países crecen, eso es normal, hemos crecido durante 50 años. Ahora, ¿es un tema de crecimiento o de distribución de la riqueza? Si nosotros tres, aquí hay 3 naranjas, el per cápita es que nos toca una naranja cada uno. Si crece la cantidad de naranjas y tenemos 6 naranjas, y tú te quedas con 4, don Ramón y yo seguiremos teniendo una naranja. Y se ha duplicado el PIB de las naranjas, pero nosotros seguimos siendo igual, porque ha habido una concentración de riqueza, pero además la clase política es mala y cara. Es inaceptable, por ejemplo, que la Cámara de Diputados nos cueste 2 millones de dólares a la semana y el 98% de las leyes que generan son contrarias al interés de los ciudadanos. Es una afrenta en este país que en los últimos 20 años han secado más de 600 ríos y arroyos, Jacqueline, en este país. ¿A quién le dejamos ese desafío? O sea, esto no se trata de política, no se trata de colores ni de símbolos. Se trata de que República Dominicana, hoy, mientras estamos sentados aquí, esté en su momento más crítico de los últimos 100 años. Mira, se nos derrumba. En el momento más crítico de los últimos 100 años. Absolutamente, mira. Se nos derrumba lo poco que quedaba como vestigio de institucionalidad en Haití. Nos abocamos a una crisis de deuda. Se nos derrumban las instituciones del Estado Dominicano. Tenemos una crisis medioambiental a toda máquina, tanto local como global. Y tenemos una crisis de seguridad pública.
Y Latinobarómetro nos dice que el 75% de los ciudadanos dicen que no creen en los partidos políticos. O sea, los partidos políticos deben ser el puente que conecte el ciudadano con el poder. Ese puente está roto. Pero ya no se queda en los partidos políticos, sino que la democracia como sistema ha entrado en un proceso de fatiga democrática. Porque el ciudadano dice, ¿democracia para qué? No tengo salud, mis hijos no tienen educación, no tengo seguridad en la calle. ¿De qué me sirve la democracia? Entonces, decía Churchill que la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. O sea, la democracia sigue siendo el mejor sistema. Pero sin embargo, mucha gente sigue votando por los partidos tradicionales. Mira, es una buena pregunta, don Ramón. El tema está en que ciertamente el ciudadano, nosotros medimos esa variable. A nosotros nos dio que 86% de los dominicanos no creían en los partidos políticos. Pero ese 86%, un 91% decía, hay que votar, porque hay que preservar la democracia. Porque la democracia para el dominicano es un valor que no negocia. No lo tiene muy claro qué es democracia, pero no negocia la democracia. Si en mayo 19 solo iba Luis y solo iba Leonel como opciones, ¿qué dice el país? La opción A no resuelve mi problema, la opción B tampoco. Le aplican el dámelomíoalante.com. Ustedes quieren una muestra más inequívoca del fracaso del modelo que el costo de las elecciones. Usted sabe lo que unas elecciones por partido costar 5 o 7 mil millones de pesos. Por partido. Usted quiere una muestra más inequívoca que el modelo fracasó. A los delegados que van a defender el voto de los partidos hay que pagarle para que ellos defiendan el voto de su partido del cual ellos son miembros. Ese puente está roto y todos los dominicanos debemos asegurarnos de que surja un relevo político en este país, porque se cierra un ciclo político ahora. Mayo 2024 se cierra un ciclo político. Y la pregunta es, ¿qué sigue? Exacto, ¿qué sigue y cómo hacer esa conexión con la gente que está tan acostumbrada, bueno, a votar por los partidos mayoritarios, los minoritarios, aunque sean buenas opciones? La gente dice, bueno, yo no voy a perder mi voto, es bueno, me identifico con ese discurso, pero ese no va a ganar, yo no voy a votar por él. Entonces, y también el clientelismo que impera y el transfugismo que impera. Decía, hay como que refundir todo eso, pero ¿cómo hacer ese cambio y que la gente se adhiera a ese cambio? ¿Cómo llegar? Mira, tú no le puedes pedir a los dominicanos que vayan a un lugar que no le hemos construido. Todos tenemos que pasar de la queja a la acción, de la saliva al sudor, de la mente al músculo, del decir al hacer. Porque este país está sobrediagnosticado. Lo que hace falta es gente comprometida, sí, con una visión de país. Estamos sobrediagnosticados, sí, porque aquí para cada cosa se han hecho estudios, comisiones, viajes, propuestas, todo está ahí. Sí, lo que pasa que, mira, Jacqueline, cuando los políticos no llegan ahí para resolver los problemas de la gente, llegan para resolver sus problemas. Y ya el modelo se agotó. Esto no es un tema en contra de nadie, esto es a favor de la República Dominicana. Entre todos tenemos que sentarnos a pensar y a repensar el país. Doctor, ¿y tú tienes la consistencia para continuar independiente de lo que ocurre el 19 de mayo? Porque hemos tenido personas con ideas diferentes a los partidos, que aparecían cada 4 años y que después se cansaron y decidieron unirse al tropel, montarse en la patana. Y esto es un proceso relativamente lento, la de la construcción de una estructura partidaria. Mira, el mundo cambió, don Ramón. El mundo cambió. El mundo post-pandémico es completamente distinto al mundo prepandémico. Las sociedades hoy día se han vuelto sociedades más fragmentadas, más polarizadas y más volátiles. Y eso obviamente tiene una derivación en la política. Hoy ocurre en política, en 3 meses, lo que antes necesitaba 3 años de maduración. Ya surgen demasiados catalizadores en el camino que cambian la ecuación. Mire, yo no entré a la política para ser parte del sistema. Yo entré a esto para ponerle fin a ese sistema que está ahí. Yo jamás me voy a sentar en la mesa de los corruptos. Porque para ser parte de ello, ¿qué sentido tendría? Yo no voy a ser nunca parte de la mesa de los corruptos. Yo vine a virar esa mesa. Tenemos que llevar lo mejor del país al gobierno y tener una visión clara de país, refundar la nación, hacer un país de ley y orden. Porque, don Ramón, es que aquí se ha subvertido todo. Aquí los políticos son competencia de los empresarios. Explíqueme eso. Cuando se cruza esa raya donde los políticos obtienen niveles de riqueza que lo hacen competencia a los empresarios, usted quiere una muestra más inequívoca de que el modelo político pero también está enfermo. Tiene empresarios que se enriquecen o aumentan la riqueza en cada gobierno. Sí, porque a final de cuentas,
participar en la política no es un tema de visión de país, no es que tú tengas propósito, sino que incluso hasta para sobrevivir algunos empresarios dicen tengo que meterme a la política para proteger mis intereses desde un espacio de poder. Porque cuando no tienes un buen sistema de justicia, la indefensión nos afecta a todos. Y no hay un país, Jacqueline, que haya alcanzado niveles de desarrollo sin un buen sistema de justicia. No hay que reinventar la rueda. Doctor, ¿y cómo saber que es auténtico lo que usted nos está diciendo, con su permiso? Porque durante décadas que hemos estado entrevistando a políticos, muchos se presentan como distintos y que no van a seguir el sistema que ha imperado. Pero una vez llegan al poder o quieren llegar, hacen ese cambio, se transforman y son parte de ese, van con la manada. ¿Cómo sabemos que usted va a ser diferente y que no se va a ir con la manada y hacer lo mismo que han hecho los otros, que prometieron en su momento ser diferentes? Mira, yo como un simple ciudadano llevé a la justicia al ministro más importante de este gobierno, a Lisandro Macarrullo. No tengo que contarle las presiones derivadas de esa acción, siendo ministro de la presidencia. Yo denuncié pública y frontalmente el 11 de noviembre del 2020 a Fulcar al frente del Ministerio de Educación. Yo llevé a la justicia al alcalde de La Romana y ganamos en los tribunales. Llevamos a la justicia al alcalde de Jaquimelles en Barahona y ganamos en los tribunales. Yo fui quien el 12 de abril del 2020 denuncié en este país el sobreprecio en la compra de las mascarillas N95 en el gobierno de Danilo. Y no tengo que decirle las presiones que se derivaron de eso en plena pandemia. Así que yo estoy muy tranquilo y muy preparado. Además, mi carácter no me permite decir algo que yo no esté decidido a hacer. Doctor, al concluir la gestión del PLD se nos vendió de que había un Ministerio Público Independiente, de que el gobierno más corrupto habían sido los del PLD, pero muy especialmente los de Danilo Medina. Y este gobierno se presenta como uno de sus puntales de campaña, la honestidad, la transparencia y el mismo Ministerio Público. ¿Hay corrupción en este gobierno? Aquí hay ministerios que son más corruptos que en los gobiernos del PLD. Hoy día en el Ministerio de Obras Públicas los niveles de corrupción son superiores a los del gobierno del PLD. Y eso es mucho decir. ¿Y usted tiene pruebas, doctor? ¿Por qué usted cree que el muérgano ese no me ha demandado? ¿Que me demande? Pero me dicen que el presidente en un momento lo llamó para que usted le presentara pruebas. ¿Es cierto eso? Y se la mandé. Lo que pasa es que a él no le gusta verla. Y con el tema del canódromo también me escribió. Porque ese muchacho no tiene una visión de Estado. Luis, ¿quién es ese muchacho? Luis Abinader. El presidente Abinader. Sí. Ese muchacho a veces me luce hasta medicado. Él no tiene una comprensión de Estado. Él, por ejemplo, en un momento dado me escribió con lo del canódromo. Me escribe y me dice, eso fue en la gestión pasada. Primero me dice, yo me enteré de eso por los medios. O sea, un presidente que le diga a un ciudadano que se enteró por los medios de comunicación de una situación inherente a su gobierno, según mi criterio, no anda bien, porque se supone que es el mejor informado del país. Y luego me dice, eso fue en la gestión pasada. Y yo le puse una frase de Napoleón que dice, en los asuntos del poder no salva la fe, sino la desconfianza. Y le mandé toda la documentación donde revelaba que esa operación fue hecha en esta gestión. La venta del canódromo se la compra el ministro de Vivienda. Usted sabe cuándo, el 14 de julio del 2020, todavía aparece en el portal del Banco Central esa propiedad en oferta. 14 de julio, 9 días después de haber ganado las elecciones. Entonces díganme, el 21 de agosto del 2021, el ministro de Vivienda, actuando como gerente de su empresa, firma un acta de asamblea donde designa al gerente financiero para que obtenga un préstamo para comprar esa propiedad, para el saldo de esa propiedad. Dígame. El ministro de Vivienda en la tarde fue y firmó como comprador de esa propiedad. Estamos haciendo todo bien para que esto termine mal. Con su permiso, doctor Roque Payán, nos vamos a comerciales, que todavía nos falta mucho, quedan muchos minutos para seguir tratando temas de interés nacional. Roque Espaillat, mejor conocido como El Cobrador, candidato presidencial por el partido Esperanza Democrática. Doctor, usted está en desacuerdo con cómo se ha manejado el país, con los altos niveles de corrupción,
con quizás la falta de prioridades, y usted dice que estamos viviendo la crisis más grande que hemos tenido en los últimos 50 años, fue que usted dijo, y enumeró los factores que usted entiende que nos llevan a la situación de crisis que usted piensa que tenemos al día de hoy. Dice que no es parte del sistema de partidos que existe actualmente y de la forma de hacer política en la República Dominicana. Pero ser candidato de un partido llamado Esperanza Democrática, que lo lidera el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, ¿ese no es un mal comienzo? Mira. ¿O no es un mensaje contradictorio? En lo absoluto. Yo no estoy aquí para ser juez del pasado, sino para ofrecerle una oportunidad de futuro a los dominicanos. Pero ¿y entonces qué usted va a cobrar si dice que se han robado y que hay que rescatar y recuperar todo eso? Si vamos a hablar de robo y de cosas que estuvieron mal, vamos a también incluir la dictadura, que además de que hubo mucha corrupción, hubo muchos asesinatos, muerte, represión, etcétera. Todo el que robó fondos públicos conmigo le espera pellejo y cárcel, sea quien sea. Yo he dicho y reitero, yo tengo un solo hijo, y si mi hijo se equivoca, doy un ejemplo ante este país. El que no esté dispuesto a tomar decisiones valientes, firmes y decididas, que no se meta en esto. El que quiera que lo llamen presidente y no esté dispuesto a tomar decisiones valientes, que se meta presidente del Club Rotario o del Club de León y le dirán presidente igual. Ahora, el que quiera ser presidente de este país tiene que coger el toro por los cuernos y tomar decisiones valientes en este país, porque es el país que está en juego. No es un tema de banderías ni de que este me gusta o no me gusta. Lee Kuan Yew, el gran reformador de Singapur, decía, no hay manera de enfrentar la corrupción si tú no estás dispuesto a mandar a la cárcel a tus mejores amigos y a tu propia familia. Jacqueline, yo fui a la Cámara de Diputados, yo fui a la vista pública de los aeropuertos, que este presidente de forma irresponsable se lo entregó a una corporación extranjera. ¿Y por qué aquí no hay empresa privada dominicana operadora de aeropuertos? Y lo hacen con niveles de eficiencia incluso superiores a empresas extranjeras. ¿Por qué había que entregárselo a eso? Regalárselo, porque eso no fue un contrato, eso fue un atraco. En 1.900 millones de pesos, de dólares, cuando eso va a producir más de 12.000 millones. Y tú sabes que establece ese atraco, que si por cualquier razón el ingreso de pasajeros proyectado no ocurriera, el pueblo dominicano a través del gobierno le tiene que compensar a esa empresa lo dejado de percibir. Ahora, doctor, la decisión de ser candidato por ese partido, Esperanza Democrática, ¿cómo se produjo? ¿Y cómo en esa cabeza no le hicieron como choque de ideas de aceptar la candidatura por ese partido de Ramfi Domínguez Trujillo? Mira, yo tengo mis convicciones tan claras y mi visión tan definida que a mí nada del entorno va a permear mis convicciones. Porque si no es para hacer lo que hay que hacer, ¿para qué nos vamos a meter en esto? Tú sabes lo bien que yo viví en Corea. ¿Y por qué usted no comenzó un partido de cero? Lo intentamos. ¿Y tú crees que el sistema lo va a permitir? ¿Tú crees que ellos me conocen todito a mí? Ellos me conocen. ¿Tú sabes qué hicimos nosotros? Depositamos un expediente ante la Junta Central Electoral presentando candidaturas independientes. Porque yo de tonto, creyendo que había ley, veo que el artículo 156 de la ley establece que se podrá presentar candidaturas independientes a todos los niveles de elección hasta 75 días antes de las elecciones. Y yo dije, esto es. Usted sabe la maravilla que sería que en Bánica, que hay 3.000 electores, con el 2% de esos electores, que son 60 gente, y un local se pueda hacer una propuesta municipal en Bánica. Que la hagan ellos mismos allá, los ciudadanos de Bánica, los comerciantes, y hagan su propuesta y lleven su boleta. ¿Tú sabes que no dijo el sistema? Que no. Las decisiones de la Junta en cuanto a reconocer partidos, el 95% de las veces son políticas, no legales. Julio César Valentín tiene un partido, ¿hay aprobado el vapor? Averigua por orden de quién. Así, esa es la realidad del sistema. Doctor, el tema de Haití, gravísimo. Gravísimo. ¿Cómo afrontaría usted desde la presidencia la situación de Haití o las relaciones de la República Dominicana con Haití y la inmigración masiva y permanente que sigue ingresando a la República Dominicana? Mira, hay una sombra, don Ramón, hay una sombra oscura que avanza sobre el firmamento nacional. Y esa sombra hay que detenerla y revertirla. Pero no podemos pretender que en la frontera exista la decencia y el decoro que no hay en el Congreso de la República. En la frontera se magnifican con una potencia espantosa los males de la República, la corrupción, el caos, el desorden, la anarquía. Y eso hay que tomar decisiones valientes. ¿Qué nosotros planteamos? Un plan de asentamiento
para la dominicanización de la frontera. En los últimos 20 años la población fronteriza ha disminuido un 18%. Nosotros planteamos un plan de reforestación integral de la frontera, fundamentalmente con frutales, porque si es de otro tipo de planta, la cortan, porque está en su cultura arrasar todo a su paso. Eso me lo dijo a mí el presidente Balaguer, que en paz descanse. Yo le pregunté en una ocasión al presidente Balaguer que cuál él entendía que era el mayor problema que teníamos como nación de cara al futuro, y me dijo, Espaillat, el problema haitiano, porque devastan todo a su paso. Cuando yo veía, sobrevolé Haití en innumerables ocasiones y solo se salvaron las plantaciones de mango porque se alimentaban de ellas. Y ellos le dije, presidente, ¿a qué tan corto plazo usted entiende que es ese problema? Y me dijo, Espaillat, 100 años en la vida de una nación es tan breve como un día en la vida de una persona. Nosotros también nos planteamos en la frontera un muro, pero un muro físico de verdad. Nos planteamos un muro de ley, orden, decencia, progreso y bienestar. Pero nos planteamos también la creación de un muro espiritual. Hay que crear una barrera espiritual en la frontera, ¿eh? Si no, el sincretismo religioso del otro lado sigue avanzando sobre nuestro país. Y aquí tenemos que estar claros los dominicanos, que si no actuamos decidida y oportunamente, pagaremos un precio impagable. Aquí está pasando que, mire, la isla son casi 25, 30 millones de habitantes. Pero ¿cuál es el perfil de Haití? El doble de población dominicana. Es un territorio que es un poquito más de la mitad del territorio dominicano. Pero el 95% de los jóvenes haitianos son niní. 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema. 65% no sabe leer ni escribir. Y apenas 3% del territorio haitiano todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. Dígame a quién le vamos a dejar 15, 20 millones de gente con sed y con hambre. ¿Con qué lo vamos a atajar de aquel lado? ¿Con qué? Entonces necesitamos, la única salida que tiene la isla, don Ramón, es una República Dominicana próspera, con desarrollo, bienestar y riqueza, que se pueda derramar sobre el lado de Haití. Nosotros estamos obligados a ser los amortiguadores de esa realidad, pero ellos allá y nosotros aquí. Usted sabe que nosotros planteamos para enfrentar la migración $10,000 de multa por cada ilegal que usted contrate. De que cojamos 3 constructoras de este y le metamos $150,000 de multa y le inscribamos de una vez la multa en el título de la propiedad y en DGI, que él no pueda transferir ni vender nada hasta que pague eso, usted va a ver que se acabe el relajo. Pero usted entonces enfrentaría a un poder grande, que es el poder empresarial, que según un sociólogo amigo, en los últimos años y específicamente en este gobierno tiene una gran influencia. Mire. Una grandísima influencia sobre las decisiones que se toman en el país. El empresariado dominicano, yo fui empresario exitoso, gracias a Dios, durante mucho tiempo en Asia. Yo conozco perfectamente el ADN del empresario. El empresario disfruta hacer dinero, desarrollar proyectos, y eso está muy bien. Ahora, el rol del servidor público es hacerle contrapeso a las legítimas ambición del empresario. Ahí es que tiene que venir el equilibrio entre las dos cosas. Pero el empresariado dominicano también tiene que entender que está terminando la época de la fiesta y que lo que tenemos por delante ahora es la época de la resaca. Y ahí necesitamos convocar lo mejor del país para impulsar una visión de nación completamente distinta. ¿Es necesaria una reforma fiscal? Es inaceptable. Es necesaria desde el punto de vista económico, pero es inaceptable desde el punto de vista moral. Yo soy lo primero que voy a salir a la calle de este país a oponerme a eso, porque ningún ciudadano debe pagar un centavo más hasta que no le quitemos a los políticos lo que se han robado. Cuando le quitemos a los políticos lo que se han robado, sacamos cuenta y si falta algo más, nos sentaremos como sociedad a identificar la fuente para obtener esos recursos. Pero sin recuperar los robados es inaceptable, moralmente inaceptable, que los ciudadanos paguemos más impuestos. Doctor, una golondrina dicen por ahí que no hace primavera. Realmente, después de escuchar su discurso en diferentes medios, usted lo ha expuesto, se le han adherido muchas personas, tiene un equipo que le acompaña que pueda hacerse eco y pueda ir en la misma tónica de pensamiento que el doctor Roque Espaillat. Cuenta con ese equipo, va creciendo ese equipo, se le va sumando gente. ¿Y qué usted aspira a sacar el próximo 19 de mayo? ¿Qué puntuación? Si yo te digo lo que está ocurriendo, voy a parecer un político de esos farsantes que se sientan aquí todos los días. El país cambió. Este es otro país. Te voy a dar un dato. Nosotros decimos públicamente que necesitamos 17,000 delegados.
pero que no pagamos medio centavo a un delegado. Oye bien, y lo decimos públicamente. Primero porque no tenemos el dinero para hacerlo. Si tuviéramos el dinero para hacerlo, tampoco lo pagamos. Porque un servicio ciudadano y patriótico no puede ser transaccional. Pero además nosotros no estamos en esto para replicar el modelo, sino para ponerle fin. ¿Tú sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que en semana tenemos más de 1000 delegados gratuitos. Y tú sabes que nos dice el 98% de ellos. Yo no quiero nada, yo lo que quiero es un mejor país. A diario, el 95% del staff de nosotros no cobra, el 95%, y son gente muy preparada. Bueno, Ramón sabe que la coordinadora, la asistente, la que me lo resuelve todo, doña Pilar Flores, una mujer que vivió durante 15 años en Canadá, nos contactó por las redes sociales y dijo, los últimos 3 meses de campaña yo voy para allá a ayudarle. Y esa me resuelve la vida. Y no gana medio centavo. Y así es el 95% del staff, y tenemos mucha gente buena. Y la idea es esa, hay que invitar a los dominicanos de bien a que nos unamos, no para seguir personas. El primero que no le catará a una persona soy yo. Ahora que tenemos que juntarnos entre todos para impulsar una visión de país, claro que tenemos que hacerlo. Y el 19 de mayo, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar una de dos cosas. Si seguimos como vamos y somos capaces de ese 18% del electorado que dice, yo le estoy echando el ojo al cobrador, mira, me parece interesante, yo creo que algo así vale la pena, pero le voy a seguir echando el ojo porque si no veo que tiene posibilidad de ganar, lo apoyo para el 28. Si no evitamos que nos muden para el 28, vamos a sacar 1 o 2%. Si logramos a ese 18% decirle que ahora tenemos oportunidad de ganar, vamos a pasar a segunda vuelta. Y en segunda vuelta le ganamos al Popo y Pelón con 80-20. Escríbalo. Yo no hablo mentira. Roque, finalmente, ¿tú te identificas con quién más? ¿Con Milei o con Bukele? ¿O con una combinación de ambos? Yo me identifico con Juan Pablo Duarte, que lo dio todo por un mejor país y que no merece que su obra perezca. Con eso yo me identifico. Roque, qué pena no tener más tiempo, pero te esperamos por lo menos una vez más o dos. Con gusto. Antes del 19 de mayo. Le tomo la palabra. Me gusta tu discurso. Gracias. Gracias, doctor.